Bueno, primero que nada, muy buenas noches a todos y a todas. Muchísimas gracias por estar acá. Definitivamente, como decía Francisco y don Mario, el esfuerzo que ustedes están haciendo para escucharnos y por supuesto más porque hoy es viernes viernes de moda, también les agradezco muchísimo este esfuerzo que están haciendo. Como les estaba diciendo, no se preocupen, no son tantas filminas, la idea es que vayamos hablando un poquito, haciendo un tema de introducción, un poquito a tema de la robótica y en particular enfocarnos en el concepto de lo que es inteligencia artificial, algunos de los usos, algunas de las actividades, cómo nos encontramos y romper un poquito de los mitos. Aunque esta es una presentación que ya está montada, pero no sientan que esto es, no solo me gustaría que fuera un monólogo donde yo les esté hablando, sino además si ustedes tienen alguna pregunta, algún comentario, por favor siéntanse completamente libres de realizarlo. Sí, gracias. Para, para arrancar con la presentación y bueno, y contarles un poquito por qué estamos acá, este es un esfuerzo que estamos realizando tanto Francisco como líder y coordinador de del eje temático de robótica de la Plataforma Tecnológica Mexicana, como un servidor, Emilio Chan, que soy secretario técnico y director ejecutivo de la Plataforma Tecnológica aquí en Costa Rica. Estamos tratando de cerrar un poquito de fortalecer los lazos de colaboración entre nuestras dos plataformas en temas afines, y la idea es que nació como un proyecto para que nos fuéramos conociendo un poco, para que pudiéramos empezar a interactuar y poco a poco vayamos desarrollando eventos en conjunto. Ojalá muy pronto todo este esfuerzo que estamos haciendo nos haga llegar a México a conocerlos, y por supuesto que ustedes en algún momento vengan acá a Costa Rica también para que vayamos haciendo proyectos en conjunto. Mi nombre es Emilio Chan, como ya lo vieron, y yo soy ingeniero en producción industrial. Por esas vueltas del destino, apasionado en temas de robótica, programación electrónica y estudioso en temas de lo que es automatización y el tema de inteligencia artificial. La charla de hoy va a ser muy introductoria. Trataría de utilizar la menor cantidad de términos técnicos posibles, pero si hay alguna duda y algo que en lo que tenga que reforzar, por favor, como les dije, pregúntenme en el momento. Sí, cómo Entonces, no. sin más por el momento, arranquemos. Para arrancar con el tema, o qué es lo que tendríamos que hablaríamos el día de hoy, vamos a hablar del concepto de qué es robótica, qué es un robot. Vamos a tocar temas de la historia un poco de los robots, para qué sirven los robots en estos momentos, qué se está haciendo con ellos, cuál es la clasificación general de robots, qué componentes básicos tienen, y nos vamos a centrar en uno de esos componentes que le llamamos lo que es inteligencia artificial. ¿Okay? La charla la tenemos programada para unos 30 minutos más o menos, pero por Perfecto. supuesto si nos tenemos que extender, ahí lo estaríamos haciendo. Okay. Adelante. ¿Qué es robótica? Robótica en sí es la ciencia o la rama de las ciencias que se ocupa con el diseño y fabricación y utilización de aplicaciones para robots. Y los robots más que nada no son otra cosa que son los dispositivos compuestos de sensores que desempeñan ciertas tareas de forma automática. Okay. Veamos que con esta definición abrimos y rompemos algunos de los paradigmas más importantes que tenemos cuando nos hablamos de robots. Especialmente por estas fechas con las películas de las guerras de la galaxia, The Force Awakens, nos encontramos que en nuestra mente cuando pensamos en robots, hablamos de Citripio, hablamos de R2D2, ahora hablamos del nuevo juguete que salió, hablamos de una inteligencia que pensamos que interactúa muy fuerte, y eso es lo que nosotros pensamos que es robots. Pero si vemos bien, robótica no solo son estos equipos, sino además también todas las aplicaciones que están alrededor de ellos. Estamos todavía muy atrás de tener un C-Tripio, de tener un Artudito, pero el camino va armándose por ahí.
Y todas esas herramientas y todas esas dinámicas que se han estado desarrollando para llegar a tener eso, es lo que nosotros estamos guardando bajo la gran sombrilla de la robótica. ¿Okay? Un poquito hablando de la historia, la robótica sí, para algunos pragmáticos hablan de que robótica la tenemos incluso en el tema de automatización desde la creación de las pirámides, pero otros hablan de los inicios de robots, más cuando ya empezamos a tener robots programables de manera comercial. Y en eso, George Devol en 1954 diseña este primer robot programable que se puede comercializar, que se puede empezar a vender y que se puede empezar a utilizar algunos tipos de dinámicas. En el 59 sale el robot ya al mercado. En 1970 Unimation produce Puma, que es el primer brazo robótico, un brazo robótico con ciertas limitaciones, por supuesto, de movimientos, donde tiene simplemente los movimientos de rotación, movimiento de levantarse y movimiento de desplazamiento, con cuatro o cinco ejes de dinámica. En el 73 aparece un primer robot controlado por un mini ordenador, por una computadora, y ese 73 marca el camino de que podemos empezar a tener no solo actuadores o dinámicas de movimiento, sino que también empieza a generarse la interacción con todo lo que es el hardware y el software que conocemos actualmente, y le podemos empezar a programar comandos lógicos. Ahorita vamos a hablar un poquito de la diferencia de lo que es un comando lógico y de lo que es inteligencia, porque hay algunas barreras que hay que empezar a romper. Y en 1976, el robot de la NASA, Viking 2, aterriza ya en Marte. Vean que en cuestión de 22 años, la raza humana logra crear su primer robot programable, a poner es un robot programable, lógico, en otro planeta, en solo 22 años. No sé cuánto es la edad promedio de los muchachos con los que estamos ahí de aquel lado. 20 años. 20 años. En lo que ustedes nacieron al día de hoy, la raza humana logró inventar por primera vez un robot programable y tenerlo funcionando en otro planeta. Entonces vean que esto ha sido una historia muy corta, pero que tiene muchísimas posibilidades para poderlo ir desarrollando. ¿Okay? En el 86 empiezan a nacer ya algunos esfuerzos para empezar a construir robots humanoides. Honda y Japón es el que va llevando el liderazgo de eso. ¿Qué diferencia hay entre un robot humanoide y los robots que estábamos hablando anteriormente? Los robots humanoides tratan de imitar la forma de los seres humanos, los movimientos, tratan de imitar las extremidades, tratan de imitar, de posicionar sensores donde nosotros tenemos los ojos, donde tenemos la nariz, donde tenemos los oídos. Empiezan a generar actuadores, ahorita vamos a ver qué son todo eso, donde nosotros tenemos las manos, donde tenemos las piernas. Y así empiezan a generar una similitud a seres humanos. En el 97, Honda presenta el primer, un robot, el P3, un robot humanoide. En el 99, Sony saca a Ivo. Y ese Ivo, un perro robot, empieza a generar una serie de dinámicas que rompen ciertos parámetros que se habían tenido hasta el momento. Este perro empieza a interactuar con las personas, ya no solo a seguir los comandos lógicos programables, sino que empiezan a existir una interacción entre los dos. Ese robot fue la base para que en el 2003 Sony mismo sacara Curio, que era el primer robot humanoide comercial completamente autónomo, incluso capaz de correr. Y este concepto de capaz de correr, nosotros como personas, como seres humanos que caminamos, que nos movemos y que hemos tenido, y que toda la vida nos hemos desplazado, lo vemos como algo muy sencillo. Pero el concepto de que un robot pueda correr maneja una gran cantidad de actuadores y sensores que le permiten mantener el equilibrio, que no es absolutamente nada sencillo.
y empezamos ya a tener sistemas que actúan, que sienten y que en función de eso, de forma automática, no programable, no programada, empiezan a generar estos movimientos. ¿Ustedes, algunos de los jóvenes que están ahí, tienen hermanos menores que están empezando a aprender a caminar? Sobrinos. Sobrinos, bueno, perfecto. ¿Qué es lo que le pasa a qué le ha pasado a tu sobrino cuando lo ves empezando a caminar? Pasa cayéndose, ¿verdad? Pasa sujetándose de cuanta cosa ve y más de una vez agarra el mantel de la mesa de la cocina para sostenerse y cuando vemos se llevó el mantel, los platos y quebró unos cuantos vasos. Algo así. Algo así. Y es que en ese proceso, para uno es natural en este momento, pero para ese sobrino que ustedes están viendo, este bebé que se levanta, él no sabe cómo hacer para generar que todos los músculos se mantengan en un equilibrio completo, en un equilibrio dinámico, para poder generar todo esto. Entonces vean que aquí ya no solo le decimos nosotros, no solo le programamos a los equipos que ellos, lo que nosotros queremos que hagan, sino además le programamos cosas para que ellos empiecen a analizar directamente el entorno. ¿Okay? Actualmente, los robots se utilizan para fabricación y manejo de materiales, se utilizan como mensajeros, se utilizan para trabajar en ambientes peligrosos y se trabaja mucho con el tema de telepresencia. Ejemplos de estos hay montones. En industria, fabricación, en lo que es automovilismo, se ve cualquier cantidad. En la parte de mensajeros, no sé si han tenido la oportunidad de ver videos de cómo es que, por ejemplo, Amazon o DHL o alguna de estas empresas de courier hacen para controlar dónde es que están todas las cosas y en qué momento tienen que moverse para todos. Ese es un uso de un robot no humanoide. Trabajos en ambientes peligrosos. Se ha sacado muchísimo trabajo en los últimos años para ver cómo disminuimos la presencia del ser humano en un sitio donde puedan sufrir algún tipo de daño. Por ejemplo, uno de los más utilizados son los robots que ahora se están utilizando para catástrofes naturales, cuando hay caídas de edificios en terremotos y demás. Ahí ahora, en vez de enviar a un bombero o a un rescatista a inspeccionar primero un edificio caído, están enviando robots para que empiecen a ver qué es lo que está pasando. Hace poco, después del lamentable terremoto y maremoto en Japón, en la planta de Fukushima, lo que mandaron para inspeccionar inicialmente eran robots por la alta contaminación radioactiva. Y estos robots enviaban cierta información para saber qué es lo que estaba generando. Y temas de telepresencia. No sé si vieron también un reportaje en Japón de hace unos cuantos meses que ya se estaba teniendo a la primera recepcionista de un hotel totalmente robótica. Con ella lo que se estaba tratando era de resolver los principales quejas y problemáticas que tenía algún tipo de todos los huéspedes. Y esto es de momento, pero día con día van saliendo más usos, más aplicaciones y más lugares donde la robótica se va utilizando. Hasta el momento, muchachos, ¿alguna duda, algún comentario? ¿Traumas? Ninguno. Perfecto. Ok. Clasificación general. Hay muchísimas formas de clasificar robots. En estos momentos tenemos robots ya sean terrestres, ya sean aéreos y sean acuáticos. En los terrestres los clasificamos normalmente como robots terrestres móviles y no móviles. Y esto se habla no tanto de la movilidad del robot en sí, sino de la capacidad de desplazamiento. Un robot que se pueda desplazar de punto A punto B se le considera móvil, y a un robot que está pegado al piso se le llama no móvil, aunque tenga algún tipo de movilidad. En aéreos tenemos los aviones, perdón, ahí dice acciones, pero no, son aviones, y tenemos espaciales, y en acuáticos tenemos submarinos y tenemos barcos automáticos. Actualmente las diferentes
las diferentes potencias mundiales han ido tratando de evolucionar el concepto de la robótica, principalmente en temas de protecciones de los países y en los campos militares. La mayor cantidad de los avances que se están teniendo actualmente son mucho en el campo militar, y después del campo militar se trata de llevar esa aplicación al mundo civil. ¿Okay? Componentes, y ya tal vez con eso para entrar, un robot está compuesto de muchas partes. Los componentes de comunicación, los que le permiten hacer interacción con el medio ambiente. Los componentes, los sensores, que son los que hacen que perciba lo que está pasando en el medio ambiente. Esos, digamos que los sensores serían los ojos, los oídos, el olfato, la nariz, la lengua y el tacto para un robot, saber qué es lo que está pasando. Digamos, si nosotros viéramos todas esas sensaciones como seres humanos, todos esos órganos, en un robot serían los sensores. Los actuadores, que son lo que le permiten que el ser humano, que este robot actúe en función de lo que recibe en el sensor, ya sea tome, ya sea mueva, ya sea corra, ya sea desplace, ya sea empuje, ya sea solde. Cualquier actividad que el robot va a hacer, lo hace a través y gracias a los actuadores. Controles tiene que ver con todo el concepto de la lógica, de cómo es que se trabaja el proceso. Potencia es que todavía los robots actualmente trabajan de forma eléctrica o electrónica, y tienen todo un sistema que hace que estas cosas se den. Y el concepto de la inteligencia. Y acá es donde empezamos a hablar ya de un poquito más del concepto de la inteligencia artificial. Se dice que los sistemas actualmente tenemos, ¿cuántos de ustedes tienen teléfonos inteligentes? Todos. ¿Cuántas personas hay ahí? 50. De 50, como 15. No, 15. De las 150 personas que hay ahí, no, mentira, de los 15 personas que tenemos ahí, los 15 tenemos teléfonos inteligentes. ¿Son realmente inteligentes sus teléfonos? Dice un chiste que yo le diré inteligente a mi teléfono hasta que él saque una mano y diga, no mandes ese mensaje. ¿Cómo se te ocurre enviar ese mensaje? Porque la mayoría de nuestros sistemas no son inteligentes. La mayoría de nuestros sistemas son lógicos, son programables. Van a hacer toman una serie de decisiones dependiendo de las cosas que estamos haciendo. Entonces hay que tener cuidado, pero ahora es que está de moda la palabra de inteligencia. Pero la inteligencia en sí tiene ciertas capacidades que tiene que tener un ser para ser considerado inteligencia. La primera capacidad es el pensamiento y la resolución de problemas. Nosotros no podemos decir que algo es inteligente si no tiene la capacidad de resolver problemas, más allá de los problemas lógicos. Hablamos de que otra de las capacidades de un ser inteligente es el aprendizaje y la memoria. Si nosotros decimos que un sistema es inteligente, es porque ese sistema, conforme va pasando el tiempo, conforme van dando ciertas actividades, conforme se van repitiendo ciertas acciones, ese sistema va cambiando y va modificando sus patrones. El lenguaje, y el lenguaje no solo hablamos del lenguaje verbal, sino la forma de expresarse. Este sistema, un ser inteligente, tiene la habilidad de poder expresar y comunicarse a través de algún tipo de lenguaje, ya sea de señas, ya sea verbal, ya sea escrito, con su medio ambiente. La intuición y la creatividad. ¿Cómo hacemos para que decimos que los seres inteligentes tienen ese sexto sentido? Eso que me dice, si yo hago esto, me voy a quemar. Si yo hago esto, me voy a caer. Pero también tiene el concepto de la creatividad, de empezar a romper ciertas leyes, ciertos parámetros, para hacer las cosas de una manera diferente. En el concepto de creatividad hablamos de lo que es el famoso pensamiento, el pensamiento paralelo. Hay una historia
de uno de los científicos más reconocidos, que se llama Bohr. Decían este científico, cuando era estudiante, le hacen una pregunta, él era físico, le hacen un examen en física y le dicen, la pregunta decía, ¿cómo haría usted para determinar la altura de un edificio utilizando un manómetro? ¿Quién sabe qué es un manómetro? Todos. Todos, después que bueno, un manómetro es aquel instrumento que sirve para medir Presión. la presión atmosférica. Entonces llega y dice la pregunta, bueno, ¿cómo haríamos para eso? Y la respuesta que da Bohr es, subo al último piso, tiro el manómetro por el piso, tiro el manómetro desde el último piso, y sabiendo que la gravedad es 9,8 metros por segundo al cuadrado, dependiendo del tiempo que dure en reventarse contra el piso, ya yo sé la altura. Entonces el profesor llega y se la pone mala. El Bohr va y apela el examen con el rector de la universidad, y el rector le dice, bueno, que esa no es la respuesta, pero que le van a dar una segunda oportunidad, que tiene 30 minutos para responder la pregunta, utilizando esquemas físicos, como harían ellos para determinar la altura de un edificio a través de un manómetro. Después de 20 minutos de él no escribir nada, le dice el profesor que si él no sabía la respuesta. Y dice, no, profesor, el problema es que no es que no tenga la respuesta, el problema es que tengo muchas respuestas. Yo sé que lo que usted está esperando que yo le diga es, mido la presión abajo, mido la presión arriba, y por diferencias determino la altura. Pero esa es la más aburrida de todas. Algunas de las ideas que yo tengo es, amarro un mecate al manómetro, voy al último piso, suelto el manómetro, cuando toque el piso mido el mecate. Puedo llegar a decir que midiendo la sombra del edificio y la sombra del manómetro a cierta hora del día, puedo determinar el tamaño del edificio utilizando catetos. Puedo llegar a decir una relación entre cuántas veces el manómetro cabe para arriba, o puedo simplemente llegarle y decirle al conserje del edificio, señor conserje, le regalo este bonito manómetro si usted me dice cuánto mide este edificio. El cuento es, lo que me dice es, existen muchas formas de poder resolver una problemática, y esto se le llama pensamiento paralelo. Un ser inteligente tiene la capacidad de poder resolver los diferentes problemas que tenemos con diferentes metodologías. El conocimiento, el manejo de las emociones, sobrevivir a un mundo, a lo que se le llaman los mundos complejos, como en el que vivimos actualmente, y las habilidades perceptivas y motoras son algunas de las características que nos dicen a nosotros qué son seres inteligentes. Si salimos de esta definición, podemos decir que todavía hoy nos encontramos muy lejos en algunos puntos para poder clasificar que nuestros equipos son equipos inteligentes. Entonces, ¿qué es la inteligencia artificial? Voy a resumírselos con una serie de definiciones que como han ido evolucionando. En los 80s, Feynman y Barr dijeron que la inteligencia artificial es la parte de la ciencia de la computación que se ocupa del diseño de sistemas inteligentes, esto es, sistemas que exhiben características que asociamos con la inteligencia de la conducta humana. ¿Okay? Entonces decíamos que los sistemas inteligentes asimilaban conductas humanas en los 80s. En el 91 cambiamos un poquito la definición y se dijo que la inteligencia artificial es el estudio de cómo lograr que las computadoras realicen tareas que por el momento los humanos hacen mejor. 91. Vean cómo ya no solo hablamos de ver las características humanas, sino decimos que en estos momentos era hacer que las cosas hagan tareas de una forma mejor que las hacen los seres humanos. Para el 93 se decía que la inteligencia emocional artificial era la rama de la ciencia de la computación
que se ocupa de la automatización de la conducta inteligente. Y aquí ya empezamos a meternos en temas más filosóficos sobre qué es conducta inteligente. Y digamos que ya de un solo empezamos a hablar de la dinámica de ciencias de la computación. Ya no es una, rompemos que ya la robótica no es una disciplina por sí misma, sino que es una parte de una rama de ciencias en las cuales podemos enfocarnos. Y en 1998, McCarthy dice que la ciencia en la ingeniería de hacer máquinas inteligentes, especialmente programas, esto está relacionado a la tarea de usar computadoras para entender la inteligencia humana, pero la inteligencia artificial no tiene que limitarse a métodos que son biológicamente observables. Y aquí rompemos uno de los principales paradigmas de lo que era inteligencia artificial. Hasta 1998, lo que se trataba, se consideraba inteligencia artificial solo a lograr que los sistemas imitaran o trataran de sobrepasar las capacidades de los seres humanos. En este momento decimos no. No solo es imitar y parecerse a los seres humanos, es empezar a cumplir con aquellas características de lo que es la inteligencia, lo que es los seres inteligentes. Todo ese listado, hablar de emociones, hablamos de conocimiento, hablamos de empezar a trabajar de una manera más integral, más heurística. Entonces, ya aquí empiezan a generarse conceptos como redes neuronales en el tema de equipos para que en los mismos sistemas se empiecen a balancear ellos mismos. No solo a ver cómo es que funcionaba la biología y los seres humanos. Esto marca fuertemente el cambio. Ya empezamos a decir que ya los seres, la parte de la inteligencia artificial puede crear una inteligencia alternativa a la del ser humano. ¿Okay? Entonces, hablamos de algunas definiciones de lo que es la inteligencia artificial y cómo se agrupan. Hablamos de que hasta el 98 se buscaban sistemas que piensen como humanos. Y del 98 en adelante empezamos a hablar de sistemas que piensen racionalmente. ¿Qué quiere decir racionalmente? ¿Quién me ayuda con esa definición? Racional. ¿Qué es ser un ser racional? Nomás uno, ¿verdad? Solo uno, exactamente. Yo puedo decir que los seres humanos somos racionales. A veces no tanto, mi amigo. Exactamente, ese es el punto. Cuando nosotros hablamos de seres racionales es cuando hay una razón atrás de las cosas y existe un razonamiento de las dinámicas. Y los seres humanos en algún momento no tienen una razón de cómo realizan los diferentes cambios o cómo reaccionan. Entonces, empezamos a romper algunos esquemas y decimos los seres humanos a veces somos racionales, pero los sistemas de inteligencia artificial sí deberían manejarse de una forma racional, con una razón atrás de las cosas que se están dando. Pasamos de tener sistemas que actúan como humanos a sistemas que actúan racionalmente. Y al pensar le decimos razonamiento y al actuar le hablamos de comportamiento. Entonces vean cómo empiezan a cambiar las diferentes cosas. Ya no tratamos solo de imitar el comportamiento humano, sino que le empezamos a generar toda una lógica aparte, una razón, una causalidad y una casualidad de cómo se tienen que hacer las cosas. Entonces, pasamos de simular el comportamiento a empezar a hablar de construir programas de forma que sean inteligentes, que se vayan trabajando de manera, de manera eficiente. Pasamos de hablar de comportamiento humano a hablar de procesos cognitivos. Y cuando hablamos de procesos cognitivos, hablamos de procesos de conocimiento.
Entonces aquí tenemos modelos cognitivos que hablan de ciencia, de cómo es que las cosas van aprendiendo, de sistemas basados en conocimiento y de agentes deliberativos, agentes, cosas que se empiecen a discutir para poder crear una conciencia mayor. Hablamos también de modelos conexionistas, que son redes, que hablamos de algoritmos genéticos y de agentes reactivos. ¿Cómo creen ustedes que uno como ser humano, como persona, va adquiriendo conocimientos? De la experiencia. ¿Cómo? De la experiencia. A través de la experiencia, a través de sentarse con amigos también, a hablar de un mismo tema y empezar a hacer diferentes conexiones. Y tus experiencias más mis experiencias generan una experiencia más grande. Estos son modelos conexionistas. Empezamos a generar redes neuronales. El racionamiento busca satisfacer algún tipo de restricciones. Búsqueda de heurística, que heurística es generar conocimiento. Empezamos a generar razonamiento basado en ciertos modelos. Empezamos a generar planificación de tareas, racionamientos cualitativos, que cualitativos va muy relacionado a cualidades, a calidades, a cosas que están pasando. Por ejemplo, hay una diferencia entre racionamiento cualitativo y cuantitativo. Si está haciendo frío, ¿cómo está? Ustedes están en Querétaro ahora en estos momentos. En Guadalajara. En Guadalajara. ¿Cómo está Guadalajara de temperatura? Está loco. ¿El clima está loco? Sí. Bueno, pero eso es en el mundo. ¿Está haciendo frío o está haciendo calor, muchachos, allá? Frío. ¿Está haciendo frío? ¿Saben exactamente cuál es la temperatura que está haciendo? 16 grados. 16. Ok, vean que aquí, cuando hay dos formas de que ustedes tomen, y si está haciendo frío, ¿ustedes qué tipo de ropa se ponen? Pues, caliente. Una brigada, ¿verdad? Se ponen sudaderas, suéteres y demás. Hay dos formas de que ustedes tomen la decisión de ponerse una sudadera. La primera es que alguien llegue, como el que me dijo que estaba haciendo 16 grados, va a agarrar el teléfono, va a ver la temperatura y en función de la temperatura toma las decisiones de qué tipo de ropa se va a utilizar. Eso sería un razonamiento cuantitativo. El racionamiento cualitativo es alguien que dice, no tengo cómo saber la temperatura exacta, saca la mano por la ventana y dice, híjole, está haciendo mucho frío. Y en función de eso toma la decisión a partir de las características. Racionamiento con incertidumbre tiene que ver mucho con el tema de la probabilidad y la estadística, y razonamiento temporal y espacial. ¿Qué es lo que debería estar pasando en estos momentos y qué es lo que normalmente pasa en este lugar? El aprendizaje automático, en la situación en la que estamos, en inteligencia artificial en estos momentos, es un razonamiento basado en casos. Los equipos que se están generando actualmente en temas de inteligencia artificial, se les programan situaciones pasadas y en función de las situaciones pasadas toman decisiones a futuro. Si usualmente pasa tal cosa, entonces lo que vamos a hacer es tal otra. Vamos a trabajar análisis de datos, computaciones evolutivas, redes de neuronas y aprendizaje por refuerzo. Y esta parte es sumamente importante porque aquí ya empezamos a darles algunas características de inteligencia artificial que no lográbamos antes cuando solo preparábamos sistemas lógicos. Le estamos empezando a programar formas de que los sistemas cambien su comportamiento según la cantidad de datos y el comportamiento de los datos que se están dando. Aquí empezamos a hablar de análisis de grandes cantidades de información. Lo que esto también se le conoce como el Big Data. Actualmente en la robótica estamos hablando de percepción. Y ojo, el concepto de percepción. Estamos ya teniendo sistemas que se les está conociendo como sistemas ciberfísicos, porque a través de sensores en el mundo físico se llevan esa información al mundo digital, hacen un análisis de esa situación y empiezan a tomar decisiones en el mundo físico. Hablamos de robótica y control, hablamos de procesamiento de lenguaje, hablamos de percepción y visión
y hablamos de creatividad, juegos e inteligencia ambiental. Ya se están programando cosas, equipos, máquinas y demás, que dependiendo de lo que esté pasando en el medio ambiente, del frío que esté haciendo, de la humedad que esté haciendo, de la cantidad de sonido que haya y demás, eso recibido a través de un sensor va a hacer un procesamiento lógico, va a empezar a, me devuelvo, a hacer un poco de análisis de datos y en función de eso empieza a transformar las dinámicas que se están dando. En la ingeniería de conocimiento, que es una ingeniería que se está desarrollando poco a poco y que todavía está en pañales, hablamos de lógica, hablamos de sistemas de apoyo a la decisión, hablamos de interacción hombre-máquina, gestionamos el conocimiento, representamos el conocimiento, generamos ontologías y web semánticas y desarrollamos el concepto de multiagente y inteligencia artificial distribuida. Y ya casi para ir cerrando, este concepto de multiagente se basa en el concepto del agente inteligente. El agente inteligente es aquel elemento que puede percibir qué es lo que está pasando en el ambiente a través de los sensores y empieza a través de la experiencia a generar secuencias de percepciones y en función de esas secuencias de percepciones a elegir ciertas acciones. Y esto, por ejemplo, lo estamos viendo, va muy ligado a lo que está pasando ahora con las ciudades inteligentes. Las ciudades inteligentes en un origen encendían y apagaban las luces de la ciudad en función de la hora. Pero ¿qué pasa en nuestros países? Dependiendo de la época del año en el que nos encontramos, la hora de oscuridad y la hora de claridad son diferentes. No es lo mismo en invierno que en verano la hora que atardece y que amanece. Entonces, ¿qué es lo que está agarrando estos sistemas? Están empezando a tener a través de fotosensores, van reconociendo a qué hora empieza a atardecer, a qué hora empieza a amanecer, y con esos empiezan a generar una serie de cambios en la programación y empiezan a aprender cómo es que van funcionando las cosas. Hoy, en este concepto ya no hablamos de una supercomputadora que trate de hacerlo todo, sino hablamos de varios diferentes tipos de agentes que cada uno de ellos, imaginémonos como una organización, cada uno de estos agentes va a tener una misión distinta y es a través de la interacción con otros agentes que se empieza a construir la inteligencia artificial de los elementos. Entonces vean cómo hemos ido cambiando los sistemas. Vean cómo han ido cambiando el concepto de inteligencia artificial. Ya no solo tratamos de tener un equipo que lo trate de hacer todo, sino que empezamos a subdividir tareas y a generar sistemas integrados que empiecen a actuar y empiecen a ver cómo hacer para que el sistema como un todo vaya actuando. Hoy por hoy la gente se denota más o menos así, existe un ambiente y a partir del ambiente hay percepciones y esas percepciones se asimilan a través de sensores y ese sensor va a mandar una imagen o va a mandar datos a una caja negra que hace todo el análisis para poder construir y tomar las decisiones correctas en función de la información que reciba. Y en función de toda esa información va a actuar y va a afectar el medio ambiente. ¿Okay? Entonces, hablamos de que un agente inteligente es todo aquello que percibe su ambiente mediante sensores y que responde y actúa mediante los actuadores. Existen dos tipos de nociones en los agentes. La noción, lo que se llama nociones débiles y lo que se llama nociones fuertes. Y aquí esta va a ser la última barrera que tenemos en estos momentos que empezar a construir para el tema de la inteligencia emocional, que es hoy por hoy podemos programar las nociones débiles. Hoy por hoy podemos hacer que el software y el hardware tomen decisiones de autonomía, puedan tener algún tipo de habilidad social, una reactividad y una proactividad.
podemos programárselo de una manera lógica y hasta cierto punto sencilla. Donde tenemos que se están esforzando ahora o se están generando los esfuerzos es a generar la noción fuerte, que es ahora sí, ¿cómo hacemos para crear conocimiento, para que los sistemas empiecen a tener su set de creencias, sus intenciones, sus obligaciones y en algún momento sus emociones? Porque en función de que ya logremos trabajar y analizar cómo trabajar esto, ya podremos empezar a hablar de sistemas, no como nuestro teléfono, que no es inteligente, sino lógico, sino que ya empiecen a tomar esas decisiones para poder interactuar de manera autónoma con el medio ambiente. ¿Sí? Cambios que se han dado en la industria, ya no se habla solo de la resolución de problemas, se habla de los conceptos de multiagentes, y esto viene desde los años 80. Comienza a trabajarse los sistemas cíclicos donde empiezan a generarnos problemas. ¿Cuál es? Conforme vamos conociendo más, vamos teniendo más cantidad de datos, esa cantidad de datos va volviendo que la búsqueda de datos sea cada vez más difícil, y porque es más difícil, tenemos que ver cómo hacemos para tener más conocimiento para controlar. Pero día a día nos estamos encontrando que la construcción o la generación de datos es mucho más grande que la capacidad que tenemos para analizarlos. Hoy por hoy se dice que en el mundo solo estamos logrando analizar el 80% de los datos, el 20% de los datos que se generan a través de redes sociales. El otro 80% de los datos son datos que todavía se escapan de nuestra capacidad de análisis. Por lo tanto, estamos en un entorno donde no podemos todavía entender qué es lo que está pasando. Y ahí es donde está nuestro reto. ¿Cómo hacer para adquirir esa información? ¿Cómo hacer para que nuestros sistemas puedan representarlos y a partir de hacer esa representación, inferir y tomar decisiones para manejar ese conocimiento? Nuestros desafíos hoy por hoy lo llamamos que es el Big Data, los científicos de datos, aquellas personas que van a analizar los datos para poder tomar decisiones, el procesamiento de esos datos, porque cada vez con tanta cantidad de datos, vamos viendo que necesitamos equipos más poderosos y hasta algo que se le llama el High Performance Computers, que son las computadoras de alto desempeño, que hoy por hoy, lamentablemente en nuestros países, están todavía están fuera de presupuesto, pero cada vez conforme vamos evolucionando, vamos necesitando que estos equipos sean más accesibles a las personas, porque es en las personas que podemos crear el conocimiento hoy por día. Definitivamente uno de los desafíos es que el futuro se sigue escribiendo y nosotros no podemos darnos el lujo de ser espectadores. Nosotros, hasta el momento, los países latinoamericanos siempre hemos sido consumidores de tecnología y el principal desafío es dejar de ser solo consumidores y empezar a ser creadores, empezar a ser diseñadores. El futuro se sigue escribiendo y nosotros deberíamos ser parte de los escritores de los autores de ese futuro. ¿Sí? Esta básicamente sería la presentación. Ahora quería dejar un espacio abierto por si hay algún comentario, alguna duda o algo que quisieran comentar. Jóvenes. ¿O ya todos se me fueron a tomarse unos fresquitos? No, ya hay más, ya ahorita yo creo que ahora sí ya somos los 50. Tomarles una foto y me la pasas. Claro que sí, ahorita lo voy a hacer. Pero no sé si tengan alguna pregunta, jóvenes. Muchas. Hagan una nomás. Que si hay un espacio, Emilio, donde podamos tener retroalimentación contigo y que se puedan estar interactuando los jóvenes contigo desde México a Costa Rica. ¿En qué ciudad estás tú?
Yo estoy en Costa Rica, en la capital, en San José. Perfecto, o sea, pues no sé si después me mandas a mí un link o, o, o ahorita les pasas tu correo, o sí, no sé si ellos también puedan entrar a Horizonte 2020. Claro, yo creo que lo podríamos canalizar ya sea por el clúster, Ajá. que vayan entrando ahí, o por supuesto, Francisco tiene todos mis datos, tiene mi correo electrónico, tiene mi teléfono, incluso tiene mi, 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 mi perfil de Skype, pero Okay. si no, más bien aquí lo voy a anotar y para más exactamente un completo placer, tratar de resolverles algunas preguntas que tengan. No tengo todas las respuestas, pero me encantaría en algunos casos poder construirlas con ustedes. Claro que sí, Emilio, yo creo que como primer paso está muy bien. Lo que pretendemos es generar una interacción más continua de trabajo entre Costa Rica y México, obviamente en las áreas de robótica, pero pues vamos a estar muy pendientes de esto y la continuidad es hacer grupos ya para desarrollar proyectos verdaderos. ¿Cómo ves? Así es. Este, Bueno, pues a no mí sé, me fascinaría, o sea, me encantaría que esto se va a quedar grabado, yo les paso toda la presentación grabada. Ok. Pues bueno, los jóvenes estaban atentos a tus datos, pero les digo, como esto va a quedar grabado, yo les voy a pasar el link de dónde quedó y de ahí que empiece a haber pues un flujo de información y después de acciones que puedan llevarnos a desarrollar cosas más reales, ¿no? así es. Yo creo que uno de los sueños que hemos hablado, Francisco y mi persona, es, es aportar nuestro granito de arena, o más bien nuestro granito de conocimiento y nuestro esfuerzo para que nuestros países empiecen a transformar el rol de consumidor de tecnologías y empecemos a convertirnos en diseñadores y constructores de conocimiento. O sea, Bueno, si de aquí de logramos hacer ese cambio, ya estaríamos haciendo una gran cantidad vamos a ver, estaríamos haciendo una transformación de nuestras sociedades. Yo espero que sí. Bueno, aquí yo ya sembraste la semilla y ahorita la voy a empezar a regar para que crezca y obviamente si alguno de ellos está interesado, poderlos apoyar para que en un dado caso, si empezamos a desarrollar algunos prototipos, podamos ir a presentarlos a Costa Rica o que ustedes puedan venir acá. Pero hay que Eso conseguirlo. sería maravilloso. Perdón aquí que yo interrumpa tantito de lo que mencionaban de cómo interactuar. Yo lo que me ofrezco es revisar con la gente técnica que maneja la plataforma del Conecta 2020 para ver la posibilidad de cómo se puede hacer. A la mera hora no se puede hacer con todo el grupo, pues son 50 personas por lo que oí, o 20, no sé, No, pero ya sí son. tener un punto de contacto donde puedan hacer sus preguntas, sus consultas, y ya sea José, Francisco, Emilio, etcétera, o alguna otra persona que tenga la respuesta, les pueda dar la información que ellos están solicitando. Así Claro que es. sí. Gracias, Mario. Incluso, Marito, muchísimas gracias, te agradezco montones. Inicialmente, incluso, ahí podemos estar creando un pequeño foro, como preámbulo, un foro abierto donde podríamos, pues, tratar de tener ahí una serie de preguntas y respuestas, de presentación de proyectos y demás, ¿verdad? Claro, nosotros también aquí, Algo así perdón. podría ser. Exacto. Muy bien, aquí en Guadalajara, digo, estamos teniendo con lo del clúster de robótica, también yo los voy a invitar a que estén participando y si estamos muy vinculados, pues podemos triangular ahí algunas cosas, ¿no? Te agradecemos mucho, Emilio Chan Moya, y esperamos que nos invites a irte a visitar allá a Costa Rica, pero con los gastos pagados, porque son bien. Cuando gusten, no sé si con los gastos pagados, pero ustedes saben que esta es su segunda casa.
y nos esperan muchas grandes cosas en un futuro muy cercano. No, no te quedes. Muchas gracias. Realmente era una broma, pero sí, sí, te agradecemos y estaremos muy pendientes de todo. Gracias, Mario, y no sé si tienen todavía más tiempo de la conferencia y si no, pues te agradecemos. ¿No? Sí, Y de claro. parte mía, agradecerle a todos los muchachos por la atención y por la interacción que logramos tener. Y como les digo, ahí están mis datos y si no con Francisco, pueden contactarme de cualquier manera. Muy bien, muchas gracias. Mario. Sí, hasta luego, muchas gracias. Jóvenes, que descansen y no se vayan al reve. No se vayan al reve si no me invitan, más bien. Ok, que estén muy bien. Un gusto y gracias. Hasta luego. Hasta luego a todos. Bye. Dale, Mario. Ese es para ti, Emilio.